Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Hola, Yahis. Hola, Benjamín, bienvenido. ¿Cómo están? Hola, Lili. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a esta tarde de domingo. ¿Cómo les fue de fin de semana? Damos un tiempito en lo que se van sumando. Hola, Gloris. Bienvenida. ¿Qué tal? Eh, yo muy contenta de tener uh, nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes. Buenas tardes en México. Aquí ya son buenas noches. Hola Omar, bienvenido. Qué gusto. Ariana. Acá ya es noches. En Argentina, donde se sintoniza muchos también todavía es más tarde. Gracias a todos por hacerse eh, un espacio en el domingo familiar, seguramente. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del miedo. Hola hasta Argentina. Vamos a hablar del miedo, un tema del que se habla mucho en estos días, ¿no? Ha estado muy presente a nivel colectivo con todo el tema de la pandemia. Hola, Vero. eh, y es un tema interesante, es un tema presente en la vida de todos, algunas veces de manera muy consciente y muchas otras de forma muy inconsciente. Hay una cantidad de miedos como la imaginación que tenemos. El miedo es una emoción de sensación abrumadora que nos previene de un peligro real o imaginario. Eh, si es imaginario, está en el pasado o en el futuro. Y si está en el pasado, puede ser aprendido o bien puede ser algún conflicto inconsciente no resuelto. Dice Oscar Wilde que hay tantos miedos como podemos inventarnos y nuestra imaginación es grandiosa, ¿verdad? Entonces, a mayor imaginación y creación de miedos, mayor intensidad de la emoción, y a mayor intensidad de la emoción, mayores miedos. Y entonces se crea este círculo vicioso entre los miedos y la imaginación, los pensamientos que lo sustentan. Los miedos imaginarios, que como les decían, se sustentan en el pasado, en el futuro, realmente ocupan el 90% de nuestros miedos, que son muchísimos. Entonces quiere decir que la gran mayoría de nuestros miedos en realidad son creados. Por lo tanto, podemos prescindir de ellos. Hay miedos muy que tienen que ver con nuestra historia personal, pero también hay miedos muy colectivos, culturales, relacionados a una sociedad en particular y relacionados a nuestro sistema de creencias. Estos miedos, si son reales, nos generan una hormona que es la adrenalina y la noradrenalina y el cortisol, que son hormonas relacionadas al estrés, pero que nos dan la posibilidad ya sea de luchar o de huir. Ajá. Ante esta posibilidad, en un miedo real, generamos una capacidad de respuesta.
En el miedo imaginario están más asociados y hay diferentes intensidades, bueno, desde luego también en el real, pero hay una respuesta con cierto nivel de intensidad que puede ser desde las preocupaciones, va de un rango desde las preocupaciones, la ansiedad, que está profundamente derivada del miedo. Es una emoción que si bien no identificamos el miedo como tal, la ansiedad es una muestra de que hay una zona de miedo, hasta las fobias o la neurosis, que están consideradas un poco más patológicas. Los miedos, como les decía, pueden ser aprendidos y es muy interesante cómo realmente vamos enseñándoles miedos a nuestros hijos o sobrinos y los vamos transmitiendo y vamos generando toda esta especie de miedo. Yo vivía un ejemplo con mi sobrinita, interesantísimo, hace un par de meses, que estábamos en el patio jugando y de pronto se acerca una lagartija y me dio ansia. Entonces ella me dice, tía, ven a ver, tiene 2 añitos. Y ella estaba feliz viéndolo como un animal, simplemente, para ella, desconocido, su primer encuentro con el animalito. Y yo llego y hago, ¡ah! Y entonces la niña hace, ¡ah! Y en ese momento me doy cuenta que le estoy transmitiendo algo que no le quiero transmitir, porque este animalito no le va a hacer daño a mi sobrina. Y entonces reacciono y en el momento alcanzo a decirle, ¡ay! Es un lagartijo, se llama así, y mira, te voy a enseñar videos. Y la niña, mi sobrinita, ya tenía miedo. Y entonces tuvimos que entrar a casa y ya me dediqué a enseñarle videos y unos días a ajustarla a que no hay nada que temerles. Pero como este ejemplo, hay muchos, generamos muchos miedos que son realmente imaginarios, que tienen que ver con una cultura o con un contexto, pero que no son reales. Dentro de los miedos imaginarios están también los miedos colectivos. Dicen que el miedo más ancestral y el más común es el miedo a la muerte, que la mayoría de los seres humanos compartimos. Y del miedo a la muerte se derivan otra serie de miedos como el caer en un abismo, el miedo a las alturas. Estos miedos, el miedo a enfermarnos, estos miedos imaginarios son alimentados más y más por nuestro sistema de pensamientos y pueden ser suavizados una vez que los identificamos como tales. Hay miedos relacionados al ego, que son miedos que también compartimos todos, que son miedos muy comunes, como el miedo a hablar en público, el miedo a equivocarnos, el miedo a fracasar, el miedo a no ser aceptados, el miedo a no ser amados, a ser rechazados. Estos miedos se consideran más asociados al ego y también son miedos imaginarios. Hay miedos que están arraigados a nuestra experiencia de vida, a nuestro pasado, y son los miedos que tienen que ver con alguna experiencia que hayamos vivido con una consecuencia traumática. Usualmente tuvo que ver con un miedo real que de momento experimentamos y que generó esa conciencia de peligro. Por ejemplo, no sé, quien haya sido partícipe de un temblor de niño y haya visto su casa caerse después o haya sido parte de un accidente. Entonces, hacia adelante, más y más estará, no sé, cada que hay un temblor asociará este evento traumático donde quizá perdió su casa o vio a alguien lastimarse seriamente,
este miedo se activa. Entonces, este es un miedo que, aunque es imaginario hoy día, está arraigado en un evento traumático. Hoy día nuestra sociedad, y a nivel mundial, a nivel colectivo, se está viviendo el miedo no solo a enfermarse y a contraer un virus, sino quizá a perder un ser querido o a perder la propia salud, pero también las consecuencias económicos, sociales, que la pandemia está generando. Este es un miedo imaginario, no es un miedo real. Aunque la pandemia exista, el miedo realmente lo tenemos por si nos llega a pasar, y si me llego a enfermar, y si algún ser querido se enferma, y si pierdo mi trabajo, o si ya lo perdí, si no tengo que comer mañana. La realidad es que cuando el miedo sí es real, es decir, si ya hoy perdí mi trabajo, si ya hoy estoy enfrentando una enfermedad, si ya hoy me veo envuelto en una de estas situaciones que mi mente ha creado y las que rechaza como miedo, la realidad es que cuando el miedo es real, hay un recurso de presencia. Nunca estamos tan presentes, de verdad, como cuando una alerta de peligro, cuando las alarmas se encienden. Hay una sensación de estado de alerta que nos genera una capacidad de acción. Uh-huh. Lo que les decía, las hormonas que genera el miedo nos generan esta posibilidad, ya sea de luchar o de huir, dependiendo la circunstancia. Los miedos imaginarios, sin embargo, tienden a paralizarnos. Y una vez que los miedos imaginarios nos paralizan, nos muestran una información privilegiada sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a conectar, que es un miedo muy, muy común, por ejemplo, uno de nuestros más grandes anhelos es crear relaciones profundas con las personas que amamos. Y paradójicamente tenemos un miedo tremendo a conectar verdaderamente, porque ¿qué implica conectar? Implica crear una relación íntima. Y cuando hablo de intimidad, la intimidad quiere decir lo que realmente soy, quién soy, más allá de mis defensas y de mis máscaras. Entonces, por ejemplo, el miedo a conectar, que es un miedo súper común, la mayoría de los seres humanos tenemos el corazón más cerrado de lo que realmente creemos y nos relacionamos en un nivel muy superficial, incluso con seres muy queridos. Nuestras conversaciones son del día a día, de lo que hiciste hoy, qué hiciste tú, qué quieres hacer mañana. Nos mantenemos esta relación en la superficie, y si empieza a ir un poquito más profundo, generamos una buena cantidad de defensas y de máscaras para no ser vistos, porque ¿qué pasa si de verdad quito estas máscaras o estas defensas para relacionarme de una forma más íntima? Otra vez, intimidad quiere decir desde lo que verdaderamente soy yo, desde mi esencia. Que si me relaciono de esta manera y esto genera que la otra persona tome ventaja, que la otra persona se aproveche de mis debilidades o de mis vulnerabilidades. Este es un miedo que, al experimentarlo, nos enseña de nosotros nuestra necesidad
de crear una relación profunda, pero nuestro miedo de abrir nuestro corazón y de soltar nuestras defensas. Nos habla de que hay una herida en la que nos prevenimos de ser quizá abandonados o rechazados o enjuiciados o lastimados. Es decir, es un miedo que nos provee información sobre nosotros mismos, que nos da un horizonte de crecimiento. Generalmente los miedos imaginarios, todos estos miedos, por ejemplo los del ego que les hablaba, el miedo al rechazo, al fracaso, a la equivocación, a no ser aceptado, a no ser amado, estos miedos nos mantienen limitados en zonas de confort que no nos permiten crecer, que nos limitan a patrones de conducta que nos hacen permanecer cerrados, que nos hacen permanecer restringidos. Hay el miedo al fracaso, por ejemplo. ¿Cuántas veces tenemos un proyecto por realizar y no nos atrevemos, dudamos de nosotros mismos? En realidad es el miedo al fracaso. No nos atrevemos a emprender, no nos atrevemos a buscar, a dejar el trabajo que no nos gusta y dedicarnos a lo que realmente amamos. O simplemente por primera vez convertirme en una persona independiente. Quizá terminé la escuela o quizá soy una mujer que terminó una educación superior o quizá no, pero que nunca trabajó, me casé, tuve hijos, tal, y hoy día quiero ser independiente, pero no me atrevo. Entonces el miedo me hace decir, no, dale, así está mejor, si yo estoy muy bien aquí. Lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Pueden tener años en un trabajo, pero el trabajo no es su vocación total y el miedo nos hace permanecer en estas zonas de confort, incluso en relaciones que no son sanas, que no nos están haciendo crecer, que de alguna manera nos están afectando, que nos están haciendo daño, que nos están limitando. Y el miedo de estar solo, que es otro miedo del ego, el miedo de ser abandonado, nos genera pretender que esta relación es una zona de confort y que es más cómodo aquí que moverme a un lugar y enfrentar el riesgo, atravesar el riesgo de empezar una vida diferente. Entonces el miedo nos está paralizando, y al paralizarnos nos da esta posibilidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer qué zonas limitadas, involutivas de confort hemos creado para limitar nuestra vida y volvernos una víctima de nuestras circunstancias. El miedo nos previene de crecer, nos impide crecer. El miedo, por ejemplo, nos enseña de nuestros apegos, ¿cierto? A veces en la medida que amamos una persona, en la misma medida sentimos miedo que esta persona se vaya en nuestra vida, o en la medida que estamos muy cómodos en un contexto, en un trabajo, en una posición, en un estatus, en esa misma medida generamos ese apego porque tenemos miedo a perderlo. Y otra vez nos previene de dar el paso a veces no estamos viviendo nuestra vocación, y de hecho si hay el miedo quiere decir que hay un impulso, si hay un apego, si una relación
interpersonal, o si una relación a un proyecto de vida, a un trabajo, a un estilo de vida me está generando apego, significa que no estoy en mi vocación, no estoy llevándola en pasión y quizá ni siquiera estoy sintiendo amor en esa relación. El miedo me está mostrando que hay una energía que me impide crecer ahí donde estoy. Otro de los miedos que nos impide crecer tremendamente es el miedo a nosotros mismos. El miedo a conocernos a nosotros mismos. Y es un miedo que no lo hablé como miedo, pero hablaba desde el primer programa. Somos ausentes de nosotros mismos, no nos conocemos y nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo conocernos a nosotros mismos? La verdad es que vivimos en una sociedad que nos condena por tan pequeñas cosas, por tan pequeños detalles que son tan humanos, que somos condenados como no suficientes, es decir, el nivel de competitividad es tan fuerte, es tan agresivo, que terminamos asumiendo que no somos suficientes, no somos capaces o no tenemos el valor que se requiere. Y nos hemos convencido de esto, nos lo hemos creído, que no tenemos confianza en nosotros mismos y entramos en una especie de prisa interna y nos cuesta trabajo estar con nosotros mismos, nos cuesta trabajo conectar con lo que somos, con quién somos, y la pasamos de una actividad en otra, o caemos en estar ocupados, o simplemente si no estamos ocupados tenemos que hacer algo, tenemos que estar conectados a las redes sociales todo el tiempo, o tenemos que estar enfrente del televisor, en una película, en un algo, pero en el hacer la mente tiene que estar siendo estimulada, tenemos que estar desconectados de este no hacer, que implica un silencio interior, que implica una mirada interior, que implica una reflexión, la reflexión es una mirada interior. Tenemos este miedo de conocernos porque creemos que adentro realmente lo que hay no es valioso, porque así nos ha juzgado la sociedad, así nos ha juzgado nuestra familia quizá, y así nos ha juzgado nuestro contexto. Entonces tenemos, por un lado, el miedo de conocernos a nosotros mismos porque creemos que no somos suficientes, el miedo de conectar con otras personas porque tenemos miedo hola Sandra, tenemos miedo, qué gusto, tenemos miedo que al conectar con otras personas y al soltar nuestras defensas y al soltar nuestras máscaras vayamos a ser rechazados. Tenemos miedo a la soledad porque estamos acostumbrados a este ruido constante, a este constante estímulo y a estas relaciones, a estas zonas de confort que creamos a través de nuestros apegos por la necesidad de llenar nuestra vida más y más de estímulos exteriores, por el miedo a estar con nosotros mismos. Nuestros apegos nos generan muchas zonas de control, y el control más y más nos genera miedo, porque la vida nos va enseñando una y otra vez en mil y una experiencias que nada está en nuestro control y nos vamos llenando de miedo. Ahora, vivimos básicamente en 4 dimensiones, conscientes o inconscientemente, que es la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional y la dimensión energética.
Estas dimensiones funcionan, estemos conscientes o no. Incluso si estamos dormidos, la dimensión física está trabajando, el corazón está latiendo, el hígado está limpiando los residuos, el sistema digestivo está procesando la comida. Es decir, a nivel físico hay mucha actividad, aunque estemos durmiendo. A nivel mental también. Las cosas se están archivando, se están reorganizando en nuestra mente. Hay sueños que nos están mandando mensajes desde nuestro inconsciente. Y hay emociones en nuestros sueños. Entonces la emoción también puede tener actividad sin que nosotros hagamos nada. Y energéticamente, bueno, hay un efecto de reparación mientras dormimos, y hay muchos picos energéticos también, mucho movimiento cuando estamos durmiendo. Entonces quiere decir que, conscientes o no, también estas dimensiones se están moviendo. La realidad es que, bueno, una cosa es cuando estamos dormidos, desde luego, no, estas cosas pasan de alguna forma en automático. La realidad es que cuando estamos despiertos, también. Hay estudios que demuestran que en conciencia estas dimensiones las manejamos solo en menos del 2%. O sea, es nada. Entonces es como un automático que nuestro sistema vive en un sistema automático. Las emociones son estimuladas y son en automático disparadas y nos generan pensamientos, y los pensamientos en automático disparados nos generan emociones, y físicamente en automático hacemos lo que hacemos porque no estamos conscientes de nuestros movimientos cuando los estamos haciendo. Y a nivel energético tampoco somos conscientes de cómo administrar, distribuir y utilizar nuestra energía. ¿Qué pasa? Que nos genera mucho miedo. Es, por ejemplo, imagínense subirse a un coche y saber que el 98% de las actividades se van a hacer de manera automática. Pues daría como miedo, ¿no? Y esto pasa con nosotros. No tenemos la conciencia de dirigir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo y cómo distribuir nuestra energía durante el día. Entonces, nos vivimos estas 4 dimensiones en estos 3 tiempos, que es el pasado, el presente o el futuro. El pasado es memoria, y en las memorias no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlas. Y la mayoría de las memorias las cargamos con emocionalidad tóxica. La mayoría de las emociones con las que inconscientemente estamos trabajando son memorias que de alguna forma nos generaron temas no resueltos, que nos generan en el presente miedos. Solo el presente es una experiencia, y las memorias no podemos cambiarlos, pero la experiencia sí. ¿Por qué? Porque la experiencia aquí y ahora nos genera ciertas circunstancias, y desde nuestra reacción en aquí y en ahora podemos generar la experiencia de vida que mejor contribuya a nuestra calidad de vida. La imaginación, que es donde está la gran mayoría de nuestros miedos, el 90%, son creados. Es probable que jamás vayan a llegar. Y la imaginación además crea expectativas. Si son pensamientos negativos, estamos absolutamente llenos de miedos y estamos atrapados en el querer controlar el futuro,
y querer que sea de cierta o cual manera que generamos también expectativas. Al generar estas expectativas, creamos mucha tensión en el momento presente que nos hace desconectarnos del momento presente y generar ansiedad. La ansiedad es, como les decía, uno de los perfiles profundos del miedo, que nos limita y nos previene de crecer, de estar aquí y ahora y de conectar con un estado de paz, que finalmente la paz solo existe en momento presente. Cuando nos preguntamos, pero si soy presa de los miedos, si me siento abrumada por esta sensación de miedo, la única forma de sostener estos miedos es aquí y ahora. En el futuro no podemos resolverlo, en el pasado tampoco. Solamente aquí y ahora podemos reconciliarnos con ellos. Los miedos, como cualquier otra emoción, no son buenos ni malos, no son positivos ni negativos. Los miedos solo son una sensación que nos está mostrando un camino a seguir, que nos está dando información de nosotros mismos. Usualmente los miedos nos van a mostrar el camino de crecimiento a través de mostrarnos qué tenemos que trabajar, de qué nos tenemos que desapegar, hacia dónde nos tenemos que mover, dónde podemos crear relaciones más genuinas. El miedo, desde luego, siendo una emoción que paraliza, lo único que la pone en movimiento es la emoción opuesta, que es el amor. De hecho, el miedo es ausencia del amor, y el amor solo se experimenta aquí y ahora, solo se experimenta en presencia. Para sanar el miedo hay que conectar con un espacio en nosotros mismos de presencia, de amor, y contener el miedo con amor. Es decir, esta hormona que genera el miedo, que es la adrenalina y la noradrenalina, como les decía, solo puede ser suavizada por la oxitocina, y la oxitocina, que es la hormona del bienestar, la generan, por ejemplo, un abrazo de alguien que queremos, reír, pero reír genuinamente, no reír por reír, no la positividad de la que hablábamos la semana pasada, ser positivos por ser positivos, reír por reír, no nos resuelve nada, tiene que ser genuino. El contacto con la naturaleza, el contacto con las personas que amamos y nos hacen sentir amados. Si tienes mascotas, el contacto con tus mascotas, el contacto con la naturaleza. Hay muchos detalles alrededor que nos pueden hacer traernos al momento presente y nos sustentan de esta fuerza que mueve. El miedo es una emoción que paraliza. El amor es un sentimiento que genera movimiento, que nos hace atrevernos a dar esos pasos donde el miedo nos está limitando, donde el miedo nos está restringiendo. La contención que podemos darle a nuestro miedo es importante. Genera confianza en nosotros mismos. El miedo no es un sinónimo de cobardía, ni es un sinónimo de debilidad. En realidad el miedo es absolutamente natural y nos previene, incluso nos previene de situaciones de riesgo, nos previene en situaciones de emergencia,
nos ayuda a preservar nuestra vida, por ejemplo. Entonces, el miedo es necesario. Al sentirlo, no debemos juzgarnos. Todas las personas sentimos miedos y actualmente en el planeta es una emoción muy presente, con la que tenemos que familiarizarnos más y más desde este espacio de tomar distancia y saber que no, una frase que tenemos que quitar de nosotros es soy miedoso o soy triste o soy depresivo. No soy mi emoción, siento una emoción, siento miedo, y el miedo es una emoción natural y necesaria. Natural porque vivimos en un estado permanente de incertidumbre si estamos conscientes, y vamos arrastrando memorias de eventos traumáticos y estamos generando constantemente, proyectando expectativas e imaginando escenarios donde podemos perder lo que amamos, desde nuestra vida hasta la vida de seres queridos, hasta nuestro estilo de vida. Estos apegos nos generan esta imaginación, esta fantasía que nos recrea escenarios terribles que nos despiertan toda esta sensación de miedo. No sentir miedo no significa ser valientes. Todos sentimos miedos. Ser valientes significa atravesar nuestro miedo. Y de hecho los miedos son para eso. Son para sentirlo, para tomar distancia. Es muy importante tomar distancia de nuestros miedos para que no se genere una patología, para no caer en las fobias o en las neurosis. Es importantísimo recordar que el miedo es solo una sensación que mi cuerpo está experimentando, y en el momento que soy consciente de que es una sensación que mi cuerpo experimenta, yo puedo tomar cierta distancia y tener mi mente, claridad en mi mente, y entonces ver cuál es el mensaje de este miedo. Quizá me está hablando de que tengo demasiado apego a mi estilo de vida. Quizá tengo demasiado apego a mis cosas materiales. Quizá tengo demasiado apego a mis relaciones personales. Quizá tengo demasiado apego a mis sueños, a mis expectativas. Quizá tengo demasiado apego a mis memorias del pasado y a eventos traumáticos. El miedo me está pasando información muy valiosa que, trabajando a través de ella, moviéndome a través de ella, voy a poder expandir mi nivel de conciencia, voy a poder expandir mi capacidad de amar, voy a expandir mi fuerza. Y de hecho, nunca sabemos qué tan fuertes somos hasta que experimentamos un miedo o un dolor muy grande. Cuando verdaderamente somos confrontados con los miedos o con el dolor, podemos hacer conciencia de la cantidad de fuerza interior, de la valentía de la que somos capaces de proveernos a nosotros mismos para movernos y atravesar esa circunstancia. Y de hecho, en un miedo real, cuando la situación de alarma es real y estamos centrados, cuando hemos puesto en práctica esta presencia para tomar distancia de nuestras emociones, y tenemos que hacer frente a una situación de riesgo real y estamos en presencia, podemos actuar con muchísima más claridad para tomar decisiones, para movernos, para luchar o huir, que son dos términos que se utilizan para hacerle frente al miedo. Es decir, enfrentar la situación de riesgo para defendernos, para salvaguardar nuestra integridad, o si eso no es posible, es decir, si es un terremoto y la casa se va a caer,
es huida, es moverme hacia un espacio seguro, no me puedo quedar ahí. Si la situación implica que yo luche contra algo, si es un ataque y me tengo que defender, cuando hay este distanciamiento, cuando hay esta presencia, yo puedo tener la claridad de saber hacia dónde dirigirme. Desde luego, lucha o huida vienen a nivel instintivo y nuestro cuerpo por naturaleza va a saber qué hacer en una situación de riesgo. Y esto nuevamente nos muestra que es absurdo, terriblemente absurdo, estar inmersos en todos estos miedos ficticios, en todos estos miedos que nos paralizan, que estamos creando a través de nuestros pensamientos y que estamos alimentando y haciendo más grandes y más grandes con nuestra imaginación, miedos no reales. De hecho, somos 99% afectados por estos miedos creados, arrastrados del pasado o traídos desde nuestra imaginación por el futuro, que por los miedos reales. En una situación de miedo ficticio, la cantidad de hormonas, la de el cortisol, la noradrenalina, la descarga que hay en nuestro cuerpo, deteriora terriblemente nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de conectar, nuestra capacidad de crear relaciones profundas, nuestra capacidad de crear una relación sana con nosotros mismos. Y vivimos en este constante fabricación de escenarios ficticios aterradores que normalmente nunca van a llegar. Y la paradoja es que si llegan, como toda experiencia, le vamos a hacer frente con muchísima lucidez. Yo les invito a que recreen, por ejemplo, alguna situación donde verdaderamente hayamos tenido que confrontar una situación de miedo real. Y si bien es cierto, la sensación es intensa y puede ser abrumadora, el hecho se desenvuelve muy pronto y después lo que arrastramos es el trauma. Porque en el momento sabemos cómo reaccionar, en el momento o sabemos cómo defendernos o sabemos cómo huir. O si somos presa de algo, eso pasa y genera un duelo. Y lo que hablábamos la semana pasada, haya sido lo que haya sido que vivimos en pasado, en presente lo reconciliamos, lo aceptamos, y si tenemos que trabajarlo de la forma que tengamos que trabajarlo, lo trabajamos. El tema es que lo traemos a presente con sufrimiento. El tema de los miedos futuros es que los traemos a presente con sufrimiento. Entonces, hoy día estamos aquí atrapados, dejando ir la única experiencia que sí podemos elegir cómo vivir, sobre la que sí podemos hacer cambios, que es la experiencia que se vive aquí y ahora. La estamos llenando con traumas del pasado, con miedos y eventos traumáticos que nos generan miedo y respuesta desde el temor a la experiencia del momento presente, o el sufrimiento por todos los miedos ficticios que creamos sobre el futuro, que la mayoría no van a llegar. Somos la única especie que sufrimos. Los animales no sufren. Los animales sienten dolor, a menos que estén muy domesticados. Si están muy domesticados, a veces aprenden ciertas cosas de los humanos, como nosotros que estamos domesticados. Pero en realidad un animal salvaje no sufre, solamente siente el dolor. Estos miedos imaginarios, al traerlos a momento presente, nos generan todo este sufrimiento. Y en sufrimiento, que es una ventana oscura, sin salida,
les platicaba la semana pasada, es como una montaña contra la que peleamos y luchamos y pateamos y golpeamos, y la montaña no la vamos a mover, solamente terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Esto es los sufrimientos. Es así también con nuestros miedos. Todos estos miedos que estamos trayendo a momento presente por crear escenarios posibles en el futuro que nos aterrorizan hoy, solamente nos están limitando nuestra calidad de vida, disminuyendo nuestro sistema inmunológico, inhibiendo nuestra capacidad de respuesta para nuestra experiencia del momento presente, limitando de crear relaciones profundas, relaciones reales, de conectar desde el corazón, generando más y más defensas, porque un nuevo miedo y una armadura más fuerte que yo me pongo, un miedo nuevo y una armadura más fuerte que yo me pongo, me empiezo a contraer, mi cuerpo de hecho empieza a hacer como una especie de contracción, y mi respuesta al aquí y ahora es totalmente inhibida, y entonces estas dimensiones mental, emocional, física y energética se van dando presas de las circunstancias, se van siendo manipuladas por el contexto exterior, y nuestra libertad de ser la anulamos, nuestra vocación la sofocamos, vivimos en relaciones y en contextos limitantes que nos inhiben nuestro crecimiento. Mi invitación es, si un miedo nos visita, si el miedo nos visita, el que sea, por las circunstancias que sean, en el momento en que nos visite, es observarlo y saber qué nos está enseñando. Si es un miedo del pasado, si está arraigado en una experiencia traumática, si todavía hay una herida o algún conflicto psicológico emocional no resuelto que tenemos que resolver para que ese miedo podamos atravesarlo y abrirnos a nuestras experiencias sin limitarnos de experiencias, porque a veces es por ejemplo, si alguien me abandonó, entonces tengo miedo de crear una relación profunda por el miedo a volver a ser abandonado, y entonces me limito de crear una relación real. Si alguien, si en mi último trabajo mi jefe me dijo que yo no tenía capacidades suficientes, o socios o colegas, o el contexto que haya sido, me juzgaron y me limitaron y me dijeron que no era suficiente, entonces ese miedo me previene de emprender proyectos nuevos, de emprender, de moverme hacia donde mi vocación y mi pasión está, por el miedo que en el pasado me generó esto. Si mi miedo es a que ocurra algo, ese miedo me impide crecer, me impide estar presente, me impide gozar la vida, gozar este momento, disfrutar de este momento, saber cuáles son mis recursos que hoy tengo en este momento para vivir la vida que de verdad quiero vivir. Estos miedos me están previniendo y me están diciendo que no, porque quizás si doy esto paso va a pasar una cosa, o va a pasar la otra, o va a pasar otra. Me están generando escenarios posibles, ficticios, que me están limitando a quedarme en espacios donde no estoy creciendo, donde no estoy siendo en mi total potencial, no estoy siendo todo lo que yo puedo ser, no estoy viviendo en plenitud mi vida ni mi potencial de ser. Los miedos, como les decía, la única
sentimiento que los evapora y los diluye, los desaparece, es el amor, es la confianza y es la fe, que la fe y la confianza son frutos del amor, son matices del amor. La confianza es en nosotros mismos, pero para confiar en mí mismo necesito desapegarme de todas estas voces en mi memoria que me dicen que el evento traumático se puede repetir, o que me dicen que no soy suficiente, o que me dicen que tengo que mantener todas mis defensas, o tengo que desapegarme para generar esta confianza en mí. Tengo que desapegarme de todas estas expectativas y miedos de un futuro que no existe. Para tener confianza en mí, tengo que estar presente, tengo que saber quién soy aquí y ahora, tengo que estar conmigo. La fe ayuda en miedos más existenciales, y la fe es importantísima, es una base del amor. Cuando verdaderamente conectamos con el amor, no hay quien no tenga fe. Si alguien me dice, es que yo no tengo fe, yo no creo en nada, está bien. La razón es porque no hay amor, porque no has conectado con amor desde alguna experiencia. La fe en Dios, en el universo, en lo que sea que tengas fe, pero cuando hay amor, la fe se hace presente. Y esta fe es la que nos mueve a través de los miedos, la confianza en nosotros mismos y la fe, que son matices del amor. Otra vez, si de pronto nos sentimos abrumados por los miedos, mi invitación es a conectar con nosotros mismos, a crear distancia de esta emoción abrumadora, a reconocerla como un huésped, a reconocerla como un visitante, y a preguntarle a nuestros miedos, ¿cuál es el mensaje que me estás dando? ¿Vienes de mi pasado? ¿Eres un miedo hacia el futuro? ¿De qué me estás previniendo? ¿Qué tengo que trabajar en mí? ¿Qué tengo que resolver? Es bueno generar estos contextos compasivos, amorosos, con gente que nos hace sentir amado. Si vivimos solos, si estamos en otra ciudad, si no tenemos quien nos dé un abrazo, si no tenemos con quien compartir momentos de contención, la naturaleza es un gran recurso. Si tienes mascotas, las mascotas son un gran recurso. La oración, si eres una persona de fe, es un gran recurso. La meditación, si no eres religioso, la meditación es un gran recurso. El ejercicio, incluso si no eres meditador, si no eres religioso, el ejercicio, cualquier contacto contigo mismo y con tu cuerpo, contacto con la naturaleza, buscar recursos, buscar cómo recursarnos, cómo hacer contacto con algo que nos genere conciencia de nosotros mismos, que nos arraigue, que nos haga sentir arraigados, que nos haga sentir presentes. Todo se sana en presencia. La presencia es la dimensión que nos abre la conexión con nosotros mismos, y a través de nosotros mismos con el universo, con Dios, con lo que sea que creas, con algo más grande, con una dimensión que nos contiene, que nos abraza, que nos genera esa presencia, que de última inicia como una presencia de mi propio ser, y luego se abre a una dimensión donde puedes percibir que es una presencia mucho más grande, absoluta, amorosa, compasiva, sin juicio, contenedora. De ahí todas esas cualidades de la presencia, y es con esta presencia con la que vamos a sostener nuestros miedos, es con esta presencia con la que sostenemos
nuestro dolor o sostenemos cualquier emoción abrumadora. Es desde esta presencia donde podemos sanar, donde podemos conversar con nuestros miedos y verles con curiosidad cuando la emoción es abrumadora, verles con curiosidad para saber cuál es el mensaje que nos están dando, qué información de nosotros mismos que no hemos visto, que teníamos oculta o quizá teníamos reprimida o sofocada y que ahora está saliendo para ser sanada, y que al ser sanada nos va a generar más expansión, más posibilidades, horizontes nuevos de posibilidades, una relación más genuina, el contacto con mi vocación, la fuerza para atreverme a dejar ese trabajo que ya no me deja nada positivo, o aunque me deje, pero ir por el trabajo de mis sueños, la presencia, la fuerza para contener la incertidumbre de una pandemia y de un virus, de la incertidumbre de la salud, incluso si pierdo mi salud, para sostener ese espacio de enfermedad, para sostener ese espacio en el que quizá pierdo mi trabajo, para sostener ese espacio en el que quizá pierdo un ser querido. Más y más ejercitar esta presencia nos va generando recursos. Estos recursos son la fuerza, la creatividad, porque en presencia reaccionamos con creatividad, accionamos con creatividad, mejor dicho, no reaccionamos, accionamos con creatividad. No se necesita imaginación. La imaginación genera expectativas, se necesita presencia, y desde la presencia aceptación. Y la aceptación es creativa, la aceptación es reconocedora de nuestros recursos, es reconocedora de nuestros anhelos, nos mueve. Y esta es la energía que nos hace atravesar los miedos, que nos hace disipar los miedos. Les agradezco mucho estar aquí. Si tienen preguntas, nos queda como un par de minutitos antes de que Instagram nos cierre la sesión. Así que si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda, bienvenidos. De otra forma, les agradezco a todos haberse dado el tiempo. Les agradezco su presencia. Les agradezco compartir conmigo, abrirme un espacio en su ser, en sus actividades. Les dejo un abrazo, besos hermosas, gracias Carmín, gracias Peri, les dejo un abrazo y todo mi cariño. Gracias Chacha, gracias a todos por estar, gracias Yahi, papá, mamá, gracias Leti, ahora te conocí. Les agradezco a todos, es un privilegio que hago con mucho amor, y si ustedes gustan, gracias Benjamín, los veo aquí el siguiente domingo. Gracias Ursu, un abrazo para todos, feliz semana, a disfrutar.